Ixtapaluca, ayer y hoy. Muy buenos días, amigos de Ixtapaluca, ayer y hoy. Mi nombre es Freddy Reyes. Agradecemos a los amigos de Proyección TV Comunicación. Hoy vamos a hablar de un pueblo originario del municipio de Ixtapaluca, Tlapacoya. Hoy nos acompaña el señor Artemio Mecalco, habitante originario de este bonito pueblo. Vamos a platicar. Tlapacoya es un pueblo que ha dado mucha historia a lo largo del tiempo en la zona de Ixtapaluca. No se le ha dado la importancia necesaria, la importancia recalcada a este pueblo, pero está lleno de historia. Hoy vamos a comentar algunos puntos importantes de este pueblo. No nos va a dar tiempo de abarcar todos los temas que queremos preguntarle aquí al señor Mecalco, pero vamos a tratar de enfatizar los puntos más importantes. Y bueno, vamos a empezar a platicar sobre el pueblo de Tlapacoya. ¿Cómo está, señor Artemio? Buenos días. Señor Freddy, muy buenos días. Joven Joel, muy buenos días. Gracias a Proyección TV por esta oportunidad que nos brindan de expresar lo que nosotros tenemos, riqueza histórica, desde el Valle de México hasta los confines del mundo, debido a que nuestra historia de Tlapacoya es universalmente conocida. Así es. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una cronología que nos hizo el favor nuestro amigo Artemio de este pueblo. Vamos a platicar un poquito de la historia a través del tiempo. Y bueno, el primer punto es el hombre de Tlapacoya. Si nos gusta sí, con gusto platicar. Mire, para hablar de Tlapacoya yo creo que tenemos que entender primero su significado. Claro. En el idioma náhuatl, a mí no me gusta llamarle lengua, para mí es un idioma. Tlapaco significa lavada, lavaduría. Y el yan es lugar donde se ejecuta el verbo lavar. Traducido al náhuatl significa lugar donde se lava. Pero para seguir hablando de Tlapacoya es necesario saber nuestro origen, conocer nuestra línea de tiempo y determinar de dónde venimos. Para esto me atreví a hacer una línea de tiempo con la cronología necesaria en sus fases, en sus tiempos y sus actividades. Para empezar, nosotros aparecemos en la historia en la etapa lítica, en donde transcurre el periodo de 30,000 a 2,500 años antes de Cristo. En esa etapa hay 4 fases importantes. La primera es la arqueolítica, que el tiempo que duró esa etapa o que dura esa etapa son 30,000 a 9,500 años antes de Cristo. Y es justamente ahí donde se encuentra el hombre de Tlapacoya, donde se encuentra establecido el hombre de Tlapacoya, ya que data de 10,000 a 12,000 años antes de Cristo. Sí. Y sabemos que en ese tiempo sus actividades eran nómadas y además era caza, pesca y recolección. ¿Sí? En el hombre de Tlapacoya se hace un hallazgo de un cráneo humano al realizar las excavaciones para la construcción de la autopista México-Puebla. Dicho evento data del año de 1966. Los arqueólogos que participaron en este suceso fueron Lorena Maribel y José Luis Lorenzo. El cráneo pertenece a un hombre del género masculino con 35 años de edad al momento de su muerte, con una antigüedad de 12,000 años antes de Cristo. Junto a él se encontraron otros objetos que al parecer usaba como herramientas de uso cotidiano, así como huesos de diferentes animales, como ciervos,
esmilodontes o tigres dientes de sable, mamuts, etcétera, cuya antigüedad aproximada de estas especies data de 25.000 a 22.000 años antes de Cristo. Posteriormente nos encontramos en otra etapa, que es el Cenolítico inferior, de los 9.500 a los 7.500 años antes de Cristo. Ahí hay una variación ya del clima, es donde el final de la glaciación o de la segunda glaciación. En la tercera fase nos encontramos en el Cenolítico superior, de 7.000 a 5.500 años antes de Cristo. En ese periodo hay el exterminio de los grandes animales en esta zona y en otras zonas de nuestro gran querido mundo. ¿A qué se debe esa extinción de los grandes animales? Cada uno de las diferentes tribus, clanes o que se aparecían socialmente hablando, iban cazándolos y los exterminaban. Desafortunadamente no había la domesticación ni la reproducción de animales domésticos, era únicamente caza, pesca y se extinguieron, pues, sí, lamentablemente. Sí, porque mucha gente nos pregunta, bueno, sabemos que anteriormente los dinosaurios por el meteorito que cayó en Yucatán, bueno, en la península de Yucatán, pero ya los grandes mamíferos que surgieron después, el mamut, el dientes tigres de sable, muchos amigos no sabemos o no sabíamos por qué habían desaparecido. Entonces un punto importante es que nos dice que más que nada fue su exterminio por la caza de las tribus, de las civilizaciones. Claro, suena lógico. Al no haber en ese tiempo lo que nosotros conocimos posteriormente como la agricultura o el hecho de producir nuestros propios alimentos, únicamente la especie humana se dedicaba a la caza, pesca y recolección. ¿Qué pasa si en determinado momento encontramos en una madriguera a un animal hembra que está dando a luz? Pues lo más fácil es matarla, y de ahí es el exterminio, de ahí se deriva, porque nuestros antepasados no dieron margen a que se siguiera proliferando la especie o las especies, y por eso se da esa extinción de los animales. Subimos una imagen al grupo donde es una recreación de estas tribus cazando a un mamut. Nos preguntaban algunos amigos, ¿y realmente existieron mamuts en la zona de Tlapacoya? Entonces, ahorita con lo que nos está comentando, pues les estamos asegurando que sí existieron estos animales, estos grandes animales en la zona de la región oriente de lo que ahora es el Estado de México. Sí, es correcto, don Freddy. En todo el Valle de México, desde Zumpango hasta los lagos que se encuentran aquí de Chalco, Jico y Tláhuac, existieron esos magníficos animales gigantescos como es el mamut. Prueba de ello es que un servidor tiene una muela de mamut, que por ahí al estar arando la tierra, se me ocurrió verla porque era una piedra un poquito rara, y al encontrarla nos damos cuenta que era un diente, pero lo encontré hace muchos años y no había la certeza de qué pertenecía, pero lo conservo hasta que alguien después me dice, este es un molar de mamut, y todavía lo tengo en su casa. Muy interesante. Pues después nosotros nos encontramos en la cuarta fase, que es el protoneolítico, y en esa fase data del 5.500 al 2.000 años antes de Cristo. Y en esta etapa es donde en Tlapacoya nuevamente se da algo maravilloso, la localización de la figurilla de Zoapilco, conocida internacionalmente a nivel histórico, prehistórico, en donde ahí rompe una teoría, en donde decían que los antiguos pobladores del continente americano habían estado únicamente en determinado lugar, y se encuentra esa figura antropomórfica en donde efectivamente hubo pobladores en esa etapa aquí en Tlapacoya o en el Valle de México, para no ser tan personalistas, ¿verdad? En ese paraje de Zoapilco, le decía yo, aparece una figurilla antropomorfa
famosa a nivel mundial, descubierta en 1966 también, en ese año, por la doctora Christine Nudenberg. Los pobladores de Tlapacoya a este lugar del Zoapilco le llamamos Las Peñas, por la caracterización que hay un corte natural ahí en el Cerro del Elefante. Y aquí es donde se encuentran las pinturas rupestres también de Tlapacoya, muy poco difundidas, muy deterioradas por el tiempo y además por nosotros mismos, los, ¿qué le puedo decir? Grafiteros, que ya las han deteriorado bastante y que lamentablemente aquí en nuestro México la cultura nos es muy poco interesante y la dejamos pasar, no le damos el cuidado a que esos vestigios arqueológicos prehistóricos se sigan conservando. Así es. Le decía entonces que también esto da a demostrar que de acuerdo a las investigaciones arqueológicas existieron seres humanos viviendo en esta zona, principalmente en Tlapacoya, como una isla natural que emergía de lo que conocimos posteriormente como Lago de Chalco. Y ya estas personas estaban de manera sedentaria, pues también se encontraron vestigios de fogones que más tarde en el idioma náhuatl se le denominaron tlecuiles. Después de ahí ya pasamos a lo que para nosotros es la era prehispánica y su cronología data del Preclásico temprano, en donde para nosotros hay un evento formidable que son las pirámides de Tlapacoya. Las pirámides de Tlapacoya tienen influencia olmeca y datan, según los historiadores, no soy yo quien lo dice, del año 2500 años antes de Cristo. Y a mi juicio, a partir de ese momento surge el nombre de Tlapacoya por ser de origen náhuatl. Y recordemos que la cultura olmeca, nuestra lengua madre es náhuatl. Y ellos la traían porque es también nuestra cultura madre, la olmeca. En ese tiempo hubo un suceso del descubrimiento de esas pirámides por los señores Genaro Mercado García, que era el dueño del predio, Julio Mecalco Martínez y Macario Ponce, que eran yernos de don Genaro. Este evento se realiza por accidente. Al estar arando la tierra de esa loma, se clava el arado. Y para un campesino no puede haber algo muy funesto que una piedra aparezca en su terreno de labranza. Claro. Obviamente, al atorarse la reja del arado, empiezan a rascar alrededor para retirar la piedra que obstruye la labor. Y oh sorpresa, encuentran las losas en donde estaban las tumbas de los antiguos pobladores de esas pirámides de Tlapacoya. Este hecho sucedió el día 16 de mayo de 1954, registrándose el hallazgo en 1955 y continuando los trabajos en 1956 y años posteriores. Dichas personas dieron aviso primero a las autoridades locales, estas a su vez a las instancias correspondientes, quienes comisionaron a los arqueólogos Beatriz Barba y Román Piñachán. Hay un dato ahí muy curioso en donde dicen que Román Piñachán, e incluso hay un corrido de Tlapacoya, donde menciona que este arqueólogo trajo gente. Bueno, a lo mejor nada más es para cuestiones de darle forma a un acto literario. Sin embargo, no es así, no es así. Se dieron los avisos correspondientes y ya el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio la comisión a estos dos arqueólogos para que se llevara a cabo ¿qué le puedo llamar? Hallazgo, descubrimiento, dar a conocer o a veces saqueo, porque así lo considero yo. Es muy importante lo que nos menciona porque en algunas páginas de Ixtapaluca nos mencionan que este arqueólogo fue el que las descubrió, pero no, él fue comisionado para excavar, realizar este trabajo de excavación para sacar a la luz al basamento piramidal, pero en realidad los que los descubrieron fueron las personas que usted nos menciona. Es correcto, ya que siendo el propietario, el señor Genaro García, mi abuelo materno por fortuna, estaba labrando su tierra y fue accidental.
E incluso como dato muy particular, quiero decirle a usted que esa pirámide nada más es la cresta, o sea, la parte superior, porque hacia abajo, en 1994, cuando se empezó a construir el mal llamado inmueble del museo, porque nunca nos lo han terminado, siempre quedó ahí como un elefante blanco, al estar quitando un pirul que estorbaba para el proyecto, se jaló con la retroexcavadora y se descubrió otro talud maravilloso, muy grande, que en ese tiempo el expresidente el licenciado Soberanes dice, no, tápenlo porque no quiero problemas. Cuando en realidad lo que debemos de hacer es descubrir toda nuestra riqueza que se encuentra aún ahí en el pueblo de Tlapacoya. Y ahí está durmiendo las eternidades ese basamento piramidal, que está situado justamente a la falda del cerro del Tepiolole. Ese cerrito es, si usted lo observa muy bien, nuestro cerro del Elefante tiene la silueta del mismo nombre y forma parte como si fuera la pierna. El cerro del Tepiolole es la pierna del elefante y ahí abajito se encuentra la pirámide de la que hacemos referencia. Es un basamento piramidal de 3 plataformas con 2 cavidades de forma cuadrada llamadas tumbas funerarias y donde se encontraban los restos de las personas que quizás hayan sido en ese entonces los gubernamentales o sacerdotes, ya que no está muy claro la definición del rango ostentado. Tampoco se sabe si fueron sacrificados con algún propósito religioso, pues es raro encontrar en un solo sitio 2 o 3 cuerpos enterrados en un mismo lugar y con ofrendas. Recordemos que nuestras culturas antiguas utilizaban sacrificios de diferentes índoles y al tenerlos en sus tumbas les ponían las ofrendas para el paso al más allá. Esa es la razón. Pero lamentablemente los datos técnicos los desconozco, ya que no soy yo arqueólogo, pero sí me gustaría que el instituto hubiese difundido más ampliamente quiénes eran, qué rango ostentaban o en su defecto, por qué esa forma de los entierros funerarios, claro, de esa época. También sabemos de antemano que durante el proceso del hallazgo y recuperación de piezas arqueológicas, cuentan que se acordonó el sitio por el ejército mexicano y los habitantes fueron testigos de la extracción, objetos de valor. No quiero a lo mejor presumir o vaticinar algo que no me consta, pero hay comentarios que incluso encontraron plumas preciosas y objetos de oro. Esos objetos pues no se encontraron nunca. En el Museo de Antropología únicamente encontramos algunas piececillas que a veces uno dice, esto fue lo que encontraron en mi comunidad, esto es lo que me hacen ver, tepalcates, pedacitos de piedra, y lo que también se dice que se encontró. Cuenta la anécdota que poca gente se opuso al saqueo, porque fue eso, que solo fue una sola persona quien se enfrentó a los soldados. Su nombre fue Dolores Carreón, mejor conocida por el apodo de Lola la Hombrada. Esta persona, Lola la Hombrada, imagínese una mujer con pistola en mano y a caballo echando tiros para que no se llevaran sus tesoros. Claro. Ojalá claro. Y hubiese existido en aquel tiempo alguien más que le interesara el hecho de evadir o ese saqueo, ¿verdad? Exactamente. También es necesario mencionar, por estos tiempos Tlapacoya contaba con grandes atractivos como su flora, su fauna y 2 ojos de agua, el de Almoloya y el del Molino, que era el más importante. Y por sus diferentes brotes de agua que existían también. Estos atractivos se desvanecieron cuando dio inicio la industrialización de los alrededores, como fue la fábrica de Ayotla Textil, la fábrica de celulosa El Pilar y la fábrica de papel México, mismas que para su desarrollo fabril requerían una gran cantidad de agua, viéndose obligados a perforar pozos profundos de extracción, originando con esto que los veneros fueran absorbidos y ya no llegara el agua a dichos brotes naturales. Recuerdo una anécdota de la señora Catalina Carreón, en paz descanse, mi vecina de toda mi vida.
me mencionaba muy bien y muy alegremente que de ese ojo de agua llamado el molino, al parecer había una poza, yo ya no lo vi, y de ahí, dice, de ahí surgía una especie de perro blanco. Nunca tuve la visión hasta ya últimamente de por qué un perro blanco y que se metía, bueno, no era otra cosa más que una nutria blanca. ¿Me explico? Dado que las nutrias son animalitos de agua dulce, Sí, y sí. que van por todos lados buscando los mejores yacimientos de brotes de las raíces que de ahí nacen. A mí se me hacía fantástico ese comentario que me hacía doña Catalina. Sin embargo, créame que a través del tiempo uno va viendo las cosas, hay documentales, hay cosas en donde nos podemos ilustrar, y efectivamente era una nutria con las características que la señora nos hacía. Ella le llamaba el perrito de agua blanco. Bien, dice, ¿después dejó de salir? Pues sí, si se acabó el agua, ya no tenía que salir Ya ese no. animalito. Y fueron grandes cosas, y es justificable. El progreso nos da margen a que se destruyan cosas buenas, ¿no? Exactamente. Obviamente, quienes llegaron a invertir a la zona, como fue Ayotla Textil, una fábrica que por mucho tiempo fue la más grande de Latinoamérica en el ramo textilero, dio mucho sustento a mucha gente desde los Reyes La Paz hasta Cocotitlán, Ameca. Mucha gente llegaba a trabajar ahí. Y pues requerían el agua para lavado de sus prendas, para lavado de su producción. Perforaron los pozos y secaron los veneros de agua. Me contaban mis padres y algunos vecinos contemporáneos a ellos que era una verdadera belleza ver esos manantiales en donde se bañaba la gente sin la morbosidad humana actual, que incluso venían personas de Ayotla, Tlaltizahua, Jico, Iztapaluca y Chalco a lavar sus ropas a esos ojos de agua, o bien a pasar y reconfortarse un buen rato con un baño de agua fresca que brotaba de esos manantiales. El ojo de agua de Almoloya fue secado por el paso de la autopista México-Puebla, pues tuvieron que dinamitar la peña de donde brotaba el agua. Cabe mencionar que esa peña existe aún, ya más recortada, debido a que en el año 2010 hicieron otra ampliación, y vamos a darle otro recorte a la pobre peña para ampliar la autopista. La peña referida está a un costado de lo que llamamos el paraje de Xoapilco. Y otra anécdota ahí muy bonita, me decía mi papá que de esa peña brotaba agua y se hacía una figura de una virgen, o de la Virgen de Guadalupe, dada la humedad, dada lo que usted quiera, pero la gente veneraba un tanto esa imagen, debido a que de forma natural y gracias a la humedad después se dibujaba ahí la silueta. Pero llegó la autopista México-Puebla y desvanecieron esa peña. Este brote de agua que nos menciona, este último brote, para que nuestros amigos más o menos lo dimensionen actualmente, más o menos se podría decir que está por lo que ahora se conoce como el puente de fierro de la Caseta Vieja hacia el cerro. No. Esa peña todavía está, le vuelvo a repetir, ya recortada a más de la mitad. Se encuentra justamente donde se llama ahora el Circuito Elefante, el puente vehicular que nos ayuda a comunicarnos del municipio de Chalco o Valle de Chalco también hacia Tlapacoya, entrando por calle Popo o Avenida del Popo, en donde hacia el lado del cerro es propiedad Tlapacoya y hacia el lado opuesto es Alfredo del Mazo. Sí, sí. Así es. Esa es la peña, ese es el lugar de Almoloya, que también es lugar donde el agua brota. Sí, de ahí se origina. Hace, ¿qué le digo? 20 años aproximadamente, había un puente más estrecho. Y ese puente efectivamente daba justamente al frente de esa peña. Oh, ya. Ajá. Sí, porque muchos amigos nos preguntaban dónde estaban los dos ojos de agua. El del molino sí lo describieron en qué parte estaba, pero no sabíamos en realidad dónde se encontraba el otro ojo de agua. Ahí junto al que le llamábamos el Almoloya,
vamos a llamar así, más abajo, porque está en pendiente, donde está justamente parte de la colonia El Triunfo. Las personas que se dedicaban a la ganadería fabricaron un pilancón en el terreno del señor Luz Carreón. En ese lugar captaban el agua misma y llenaban el pilancón para que el ganado, llamemos vacuno, bovino y caballar, llegaran a saciar su sed a ese lugar. Cuando el rancho Santa Bárbara no bombeaba las aguas para regar sus sembradíos. Al regar sus sembradíos, el rancho Santa Bárbara abría su compuerta y después nos las pasaba por parte del río La Compañía, esa agua, para que nosotros regásemos a su vez nuestros ejidos, que le comentaba yo que formaban parte del ejido de Tlapacoya, ahora territorio de Chalco. Ok. Después, siguiendo la cronología, pues nos vamos a lo que es el tiempo contemporáneo, en donde yo lo clasifico de 1931 al 2020. ¿Por qué lo clasifico en ese momento? Porque la contemporaneidad a nosotros se nos da a partir de que en Tlapacoya se hace la repartición del ejido. En ese suceso, que es la dotación del ejido, se da en el año de 1930. Y obviamente se beneficia toda esa actividad hasta el año de 1990, cuyas actividades del pueblo de Tlapacoya era la agricultura y la ganadería. Después se da en el año del 91 al 2000 la venta de los ejidos, en donde surgen pequeños comercios nada más. No hubo alguien que en verdad se dedicara a invertir o que alguien los hubiera asesorado para hacer una sociedad cooperativa de consumo o en su defecto una sociedad anónima para hacer una fábrica que produjera algo para beneficio de nuestras comunidades. Cada quien se gastó su dinero como pudo, cada quien lo disfrutó como pudo y bueno, lo único que lograron con eso, y digo lograron porque lamentablemente o afortunadamente a mí no me tocó esa etapa, ya que yo no soy ejidatario como ellos, fueron ricos por un momento. ¿A qué me refiero ricos por un momento? Mientras tuvieron su dinero, pues qué bueno, pero no lo supieron invertir y después quedaron peor que lo que tenían antes. Antes por lo menos decían, soy dueño de una tierra, en donde esa tierra le da para el sustento a mi familia, pero ahora ya ni de eso son dueños de nada, únicamente de los recuerdos. Exactamente. Después viene pues ya la explosión demográfica, que es a partir de los 95 donde se empieza, pero con mayor fuerza, estamos hablando del año 89 al 2021. Igual, pequeños comercios, pero una explosión demográfica muy fuerte. Vamos a seguir abundando en este tema. Vamos rapidísimo a un corte, señor Artemio. Vamos a un corte, amigos de Ixtapaluca ayer y hoy. Regresamos rapidísimo. Consorcio Jurídico, Fiscal y Contable Lex Lopes. Tenemos la mejor asesoría para tus necesidades. Área jurídica de derecho civil, familiar y penal. Asesoría y gestoría inmobiliaria. Consultoría notarial, fiscal y corporativa. Planeación administrativa, contable y fiscal. Acércate a Lex Lopes y resuelve todas tus dudas. Proyección TV, Instituto Gnóstico de México y Monter Buró Educativo traen para ti este espacio en donde conoceremos la trayectoria, proyectos y vida profesional de personajes destacados a través de una charla amena y casual.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Turno Vespertino Live. Les saludamos desde la región de los volcanes y los invitamos a esta primera temporada, en donde tendremos entrevistas, participaciones e invitados que nos hablarán acerca de sus experiencias, trayectoria y proyectos en los ámbitos educativo, cultural y artístico. Los esperamos todos los viernes en punto de las 6:30 de la tarde en Turno Vespertino Live, a través del canal Proyección TV Comunicaciones en la plataforma Facebook Live. No te lo pierdas. Turno Vespertino Live. Consultoría Profesional Calpulli. Tenemos para ti una amplia gama de servicios profesionales. Consultoría jurídica, contable y fiscal. Odontología. Medicina. Nutrición. Psicología. Por si fuera poco, en Farmacia Zula contamos con una gran variedad de medicamentos y productos farmacéuticos para que no te falte nada. Nos encontramos en calle Oro número 1, Colonia Santa Bárbara, en Ixtapaluca, Estado de México. Los mejores especialistas en un solo lugar. Consultoría Profesional Calpulli. Regresamos. Señor Artemio, yo quiero preguntarle una cuestión. El otro día lo estábamos platicando, fuera de cámaras. Tlapacoya dio lugar al nacimiento de otras colonias. Mucha gente actualmente no sabemos, o sea, conocemos los nombres de las colonias, pero nunca imaginamos que estas colonias nacieron a partir del pueblo de Tlapacoya, porque todas esas colonias de hoy en día pertenecían al ejido de Tlapacoya. ¿Nos podría mencionar algunas colonias que nacieron a partir de Tlapacoya? Claro que sí, señor Freddy. Mire, lamentablemente, para retomar este tema, yo le he llamado las injusticias sociales hacia Tlapacoya. Le voy a comentar por qué. Debido a que el área de Tlapacoya, su ejido, que nuevamente comentamos que le dotaron en 1930, fue grande. Era una extensión de tierra bastante grande. De ahí la gente quiso que Tlapacoya tuviera una escuela, todos los servicios necesarios habidos y por haber que el progreso va realizando. Decimos que de ahí, de los ejidos de Tlapacoya que colindaban al norte con la Magdalena Tlipac, hoy llamada Hornos de Santa Bárbara, que únicamente nos divide la carretera federal México-Puebla. También ahí estaba el ejido de Valle Verde, ese pertenecía a Tlapacoya. El ejido del Tejolote, el ejido de Santa Cruz Tlapacoya, el ejido de la colonia El Molino, el ejido de Ampliación Santa Cruz Tlapacoya pegada al rancho Santa Bárbara, el ejido del Alfredo del Mazo que se le llamaba El Alambrado y la Calavera, el ejido de la colonia Agrarista, el ejido de la colonia 20 de Noviembre, agrarista perteneciente a Chalco, ya actualmente, el ejido de Providencias, el ejido de Guadalupe, el ejido de San Isidro, el ejido de San Antonio. Esas colonias se encuentra ahora Providencias, la Unión de Guadalupe, la Guadalupana, San Isidro, Nueva San Isidro, que pertenecen al municipio de Chalco. Debido a que el área de tierras era muy grande, pues colindaba, les repito, al norte con los de la Magdalena, a Tlipac, al sur con los ejidos de Jico, al este con los ejidos de Chalco y al oeste con los ejidos de Ayotla. Los habitantes de Tlapacoya deciden construir una escuela grande y digna. Esta se construyó en el ejido llamado Santa Cruz. Su nombre inicial de dicha escuela fue Profesor Antonio Albarrán. La superficie destinada para tal fin fueron 50,000 metros cuadrados, es decir, 5 hectáreas. Posteriormente se construye en el mismo ejido de Santa Cruz una secundaria técnica, cuyo nombre es ahora Vicente Riva Palacio.
con una superficie aproximada de 40,000 metros, es decir, 4 hectáreas. A un costado se construye un kinder y un centro de salud, cuya superficie aproximada es de 20,000 metros entre ambos inmuebles. En la colonia Alfredo del Mazo, El Molino, Valle Verde, 20 de noviembre, y ahora las colonias que forman parte de Chalco y Valle de Chalco, se hacen donaciones de tierra para las escuelas, mercados, iglesias, campos deportivos, etcétera, con una superficie total aproximada de 60 hectáreas. Tlapacoya se sentía orgulloso de tener escuelas, mercados, iglesias, centro de salud y todos los servicios necesarios que requerían para nuestro tiempo la modernidad, y un pueblo con su infraestructura urbana, social y digna, ¿no? Sin embargo, en el año de 1994, el gobierno municipal hace una división territorial y Tlapacoya queda únicamente al norte con Avenida Niños Héroes, al sur con el Cerro del Elefante, al oriente con Avenida Gabriel Leiva y al poniente con la colonia El Molino, quedando todos los servicios escolares y demás mencionados en las colonias de nueva creación. Es decir, Tlapacoya se queda sin escuelas dentro de su demarcación por las decisiones absurdas de un gobierno municipal que poco le interesó cómo surgieron las colonias y de dónde. Pues al inicio se llamaba la colonia Alfredo del Mazo, Tlapacoya, municipio de Iztapaluca, o bien colonia El Molino, Tlapacoya, municipio de Iztapaluca, etcétera. Pero eso les molestaba a los habitantes de dichas colonias y propusieron que se les eliminara la dependencia como delegación municipal de Tlapacoya y se convirtieran en subdelegaciones. Y así, tristemente, se lleva a cabo una serie de injusticias que afectaron en gran manera a mi querido pueblo. En este mismo año, el día 26 de febrero, se realizaron las gestiones necesarias para que el gobierno municipal ayudara a la construcción de una escuela primaria actualmente llamada Calmecac. Se realizaron 3 pavimentaciones por primera vez en Tlapacoya por las calles de Popo, Cascada y 5 de Mayo. Esto también, le repito, es triste porque siendo un pueblo originario, un pueblo con mucha antigüedad y mucha historia, desafortunadamente los gobiernos vuelcan su atención hacia las colonias de nueva creación y las dotan de agua potable, drenaje, pavimentación y todos los servicios habidos y por haber, y a Tlapacoya lo dejan en el olvido. Tlapacoya no cuenta con un mercado verdaderamente bien establecido. Hace tiempo hicieron uno que únicamente cuentan con unos que serán 15 puestecitos y que queda olvidado porque estratégicamente no está bien ubicado. Y ahora con las actividades tianguistas, pues menos, porque lo circunda un tianguis los sábados, otro tianguis los martes, otro tianguis el jueves, y pues ya queda totalmente eliminado. La gente de ahí, los locatarios que pudieron adquirir ahí un localito, no le vieron negocio y lo tienen abandonado. Esas son las grandes injusticias que tuvo el pueblo de Tlapacoya y que actualmente se ve, puesto que nosotros carecemos de algo representativo. Ahora, también hay otra cuestión muy difícil. En esa época, ante el presidente en aquel tiempo, Soberanes, se le propuso que hiciera un museo para darle surgimiento, mayor realce a la historia de Tlapacoya. Nos hicieron una construcción que parecía la lechería de la Conasupo, porque ese fue el prototipo constructivo. Nunca se terminó, a través del tiempo se han hecho gestiones, se han puesto algunas cosillas y demás, pero lo peor ahora es que las autoridades auxiliares municipales lo utilizan de refugios de alcohólicos anónimos. Está bien que sirva para una causa social, pero con el debido respeto hacia esas personas, yo no los mandé a que fueran alcohólicos, para que ahora utilicen el esfuerzo de un inmueble que a nosotros nos costó para poder lograrlo. Exactamente. Fuimos hace 2 meses a la zona arqueológica. Estaba cerrado, nos dijeron que por la contingencia. Y al bajar de la entrada, vimos el museo. Bueno, lo que tendría que ser el museo. Y sí, tristemente vimos que sirve para personas de estas de Alcohólicos Anónimos. Sí, es correcto. Tristemente lo utilizan los jóvenes inquietos y niños para practicar ahí su puntería, porque si nos damos cuenta, todos los vidrios están rotos, producto del vandalismo de los mismos jovencitos.
Pues mire, siguiendo con esta situación de las injusticias, ahora hay una injusticia peor. Con el cambio de los códigos postales, a mi pueblo le quitan el nombre de Tlapacoya. Y ahora se llama Santa Cruz Tlapacoya. Si observamos en la aplicación de Google, así aparecemos en el mapa. Es decir, Tlapacoya ya no existe como pueblo, ahora es Colonia Santa Cruz Tlapacoya. Yo pregunto, ¿y mi identidad dónde quedó? ¿Por qué a capricho de personas que no saben el origen de los pueblos originarios se toman facultades que al menos a mí sí me ofenden? Porque orgullosamente soy tlapacoyo. Claro. Y mi apodo del lugar es Tepoyano. A veces te dicen Tepoya porque eres de Tlapacoya. No, les comento, querido auditorio, a todos los pueblos originarios tenemos un apodo. ¿Por qué Tepoyano? A cada pueblo originario, de acuerdo a sus características físicas, se le adjudicaba un apodo. Ejemplo, a Tlalpizáhuac, los peces amarillos. Se dice que ahí en Tlalpizáhuac y lo que forma parte del Cerro de la Caldera, confluían dos lagos, uno de agua dulce y otro de agua salada. Eso daba origen a que los peces se cambiaran de tonalidad y se pusieran amarillos por esa combinación de aguas, según los naturistas. Después vamos al pueblo de Ayotla y a ellos le dicen las tortugas o los tortugos, porque la palabra Ayotlán es lugar de tortugas. Y es fácil adivinar por qué. Considerando que el cerro que pertenece a Ayotla, en las faldas está el pueblo, pero hacia adelante está el cerro de la Loma Bonita y todas esas. Allí era playa y efectivamente ahí llegaban a arribar las tortugas que migraban de la parte de los lagos de Tláhuac y de Xochimilco hacia la parte de Ayotla de Sobar. Tlapacoya nos dicen tepoyanos porque ahí existía una fruta totalmente endémica, ahora ya desaparecida como fruto. Hay 2, 3 arbolitos en donde una persona, pues muy, ¿qué le digo? Alevosamente, se adueñó de un pedazo que está ahí cerca del panteón, junto al panteón. Y digo se adueñó porque no pertenecía a la persona que en teoría le vendió. Y ahí había una huerta natural del árbol de tepoyán, del fruto de tepoyán. Ese fruto es una combinación, vamos a llamarlo así, entre nanche y capulín, debido a que es amarillo y con la forma del capulín. Y es una fruta dulce, un poco seca, pero sabrosa. Y había muchos a la orilla del Cerro del Elefante. Por eso a nosotros nos decían los tepoyanes, no por Tlapacoya, sino por la fruta tepoyán. A Iztapaluca, bueno, de todos es conocido que le decían los borregos, o les dicen los borregos. A San Francisco lo conocen como los tlachiqueros y parece que hay otro apodo por ahí. Y a Coatepec, los tigres. Así es como se dividía en ese tiempo los territorios de aquí. Fíjese que regresando un poquito, a mí me gustaría hablar de un paraje que nosotros le llamábamos los capulines, porque dada su característica, había una franja de árboles de capulines. Pero lo más importante de ahí es lo valiosamente histórico que ahí se encuentra, porque usted llegaba y únicamente con que moviera la tierra de manera muy frágil, emergían figurillas de barro, desde vasijas, desde braseros, flechas de obsidiana, figurillas de diferente índole. Esto hay una explicación. Recordemos que también era lago, lo que es ahora la colonia Alfredo del Mazo, formaba parte del lago de Chalco, y ahí se hacía una especie de playita. Recordemos también que en nuestras antiguas culturas, a cada 52 años, le llamaban el atar las gavillas de años. Y se tenía la creencia de que a cada gavilla pues se iba a acabar el mundo. ¿Sí? Sí. Y todos en aquel tiempo se preocupaban, era un lloradero terrible porque mañana se acaba el mundo y no sé qué nos vaya a pasar. Bueno, pues estas personas, al no tener otras cosas, al no tener oro en este caso, hacían sus ofrendas, sus muñequitos de barro llamados idolitos, y iban y las depositaban en el lago
porque se supone que hacían su ofrenda por si mañana se acababa el mundo, ellos tuvieran lo necesario para viajar hacia el Mictlán y tuvieran sus artefactos más, pues más de utilidad cotidiana. Y ahí en esa parte, le repito, extraían muchas figurillas de barro. Incluso se dio hasta comercio ilegal. Hubo ahí 2 muertos, el joven José y el joven Joaquín, José Morán y Joaquín Carreón, que ahí quedaron sepultados por andar extrayendo las figurillas de barro que vendían hacia las personas extranjeras que venían a comprar esas figurillas. Es impresionante. Hago referencia de lo que nos platicó del basamento piramidal, porque entonces esa zona, si se siguiera excavando, crecería, o sea, abajo hay un basamento aún mayor, más grande, pero bueno. Sin el afán de presumir por ser originario de ahí, créame que a mí me encantaría que hiciera un proyecto, aunque hubiera expropiaciones de las personas, que alguien dijera, queremos ver qué más hay en Tlapacoya, pero no nada más las crestas. Cuando se hizo el drenaje de la calle Villa de Santiago, cuyo propietario de ese terreno era el señor Rosalío Carreón, al hacer un trazo y la excavación, encontramos un basamento piramidal de tipo circular. Quisiera, sin el afán de ofender a alguien o de pretender saber mucho, pero se parecía mucho al basamento piramidal que está en el metro Pino Suárez, porque efectivamente tenía esa circunferencia, esa rodela, en donde se decía que ahí en las guerras flóridas, los que estaban destinados a morir peleaban atados de un tobillo para ver quién moría primero, dedicado al dios que fuera en ese momento la ofrenda. Pues lamentablemente se tuvieron que sacrificar, la retroexcavadora pasó, no hubo cuidado, el instituto mandó 2 o 3 personillas por ahí, hicieron anotaciones, pero fue todo lo que pudieron lograr. De ahí en fuera quedó todo destruido. Al hacer el drenaje de la calle del Silencio, se encontraron unas tumbas con unas losas exageradamente grandes, que también lamentablemente no hubo un registro específico para poder llevar a cabo. Sobre la calle Popo y donde termina el callejón Bellavista, ahí nos regocijábamos cada temporal de aguas. Si cayó un aguacero grande, deslavaba la tierra y se veía claramente cómo había unas escalinatas, porque efectivamente ahí hay otra pirámide. Otro lugar donde también existen basamentos piramidales es pegado al cerro, lo que es La Oreja, donde está ahora el Kinder Tenocelome. Ahí también hay grandes basamentos piramidales, pero obviamente ocultos también. Entonces, podemos deducir que si se excavara toda esa parte, es una zona muy grande, muy amplia de basamentos piramidales. Estábamos el otro día platicando que lo mismo pasa en Tlalpizáhuac, que bueno, desafortunadamente donde están las unidades habitacionales abajo, también quedaron enterrados muchos basamentos piramidales y mucho pues mucho de eso quedó ya enterrado, que posiblemente no lo podremos ver ya más adelante. Sí, pues lamentablemente toda esa historia o esa riqueza histórica pues queda sepultada debido a que o no hay presupuesto, como siempre nos lo hacen saber, o no hay interés por descubrir cada una de nuestras culturas que prevalecieron. Yo creo que se combina, ¿no? ¿Verdad? Sí, no hay interés y según pues no hay presupuesto. Por supuesto. En algunos otros países, como es China, por ejemplo, es muy celoso de sus ruinas. Se dice que por ahí hay unas pirámides que únicamente se ven desde las alturas, pero no permiten que la gente acceda a ellas. Aquí pues nosotros lo hacemos y cuando lo hacemos vamos a destruir. Tal es el caso de lo que existía en ahora el Cerro del Elefante, ahora el Parque Ecológico.
Ahí se encontraban vestigios de cabañas prehistóricas, no prehispánicas, prehistóricas, así es. Mucha gente decía, es que esos corrales los hicieron la gente cuando subían en su ganado para guarecerse de la lluvia. No, esos corrales ya existían desde mucho antes porque eran casas habitación de los antiguos pobladores. Fíjese, así es. Otra cosa que muchos de nosotros no sabíamos. Entonces, bueno, recapitulando, el cerro de Tlapacoya en la prehistoria era prácticamente una isla rodeada de lo que ya más adelante se llamó el lago de Chalco. Es correcto. Antes de la desecación del lago de Chalco por el español Íñigo Noriega, todavía rodeaba parte del cerro de Tlapacoya, bueno, que ahora conocemos como el Cerro del Elefante. Sí, claro, incluso en la colonia El Molinito, nuestro ejido le llamábamos las cunetas y el caracol, porque efectivamente ahí era una laguna, una cuneta. Al ir creciendo el borde del río La Compañía, se fueron secando esas lagunas pequeñas y dio margen a que se cultivara la tierra. Yo recuerdo que en 1969-70 se reventó el río La Compañía y hubo una fuerte inundación en lo que ahora es la colonia El Molino, pero no había gente, fue nada más agricultura. Durante 3 años estuvo llena esa cuenca por agua del río de La Compañía. Increíble. Pues mire, señor Artemio, le agradecemos mucho su colaboración, su participación en el programa de hoy. Como siempre lo digo, 1 hora no nos alcanza para platicar más a fondo de los temas. Pero mire, vamos a proponer un segundo programa, porque mire, yo tenía preguntas, temas que preguntarle, valga la redundancia, y bueno, ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si usted tiene tiempo y nos acompaña en otra emisión, lo vamos a estar invitando por acá otra vez para que tengamos el gusto de platicar con usted. Yo estaré siempre a sus órdenes. El aspecto cultural es algo que siempre me atrae, sobre todo dar a conocer lo importante que es mi pueblo. Me siento orgulloso de ser de ahí, de Tlapacoya, en realidad, porque mi pueblo se escucha en Europa, mi pueblo se escucha en Asia, mi pueblo se escucha en Sudamérica y por todos lados. Si hablan de Australia, dicen, pero es que hay unos antiguos pobladores que al parecer también en Tlapacoya, como está la zona de Xoapilco, aparecieron en forma sedentaria personajes de otras culturas. Imagínense, si no es algo para mí muy emocionante y que me llena de orgullo el saber y dar a conocer parte de lo que tenemos ahí nosotros. Claro que sí. Ojalá y mis datos no sean tan erróneos, por lo cual me disculpo si existe algún error, y también somos abiertos a comentarios para corregir lo que probablemente esté un poquito mal dicho. Muchas gracias a ustedes y a la próxima estaremos en el momento que nos lo indiquen. Amigos de Ixtapaluca, y hoy vamos a estar subiendo publicaciones sobre este importante, hermoso pueblo de Tlapacoya. Vamos a darle difusión para que todas esas tradiciones, todas esas costumbres que existían en este pueblo no se pierdan. Y bueno, vamos a estar muy al pendiente y en otra emisión vamos a estar profundizando los temas de Tlapacoya, que nos faltaron hablar de muchos otros temas. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Ixtapaluca ayer y hoy. Amigos de Proyección TV, agradecemos las facilidades. Señor Artemio, otra vez mucho gusto en conocerle y por aquí nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima.